causa de una falla en el desarrollo, por nuevas técnicas y amenazas que surgen. Entonces, nuestros sistemas van a quedar expuestos, van a quedar vulnerables, y explotar esas vulnerabilidades hace que pues digamos que nuestro negocio quede expuesto, ¿vale? Entonces, existen organizaciones internacionales que han trabajado mucho en lo que son las vulnerabilidades enfocadas a las aplicaciones como tal. Una de esas organizaciones es OWASP. OWASP se encarga de, digamos, de hacer como la advertencia, ¿no? De las principales vulnerabilidades de las cuales son objeto nuestras aplicaciones. Y hace unas publicaciones cada cierto tiempo, cada año, hace actualización de esas vulnerabilidades, las hace, por ejemplo, en aplicaciones, en APIs, en bots. Hay muchas advertencias que hace respecto a lo que sufren nuestras aplicaciones. Y otra organización que es muy importante es CVE, que es quien publica, digamos que le da un código a esas vulnerabilidades y las está publicando en su sitio web cvemaitre.org. Entonces, aquí lo que quiero resaltar con esto es que no es algo que ocurre esporádicamente, sino que continuamente nuestras aplicaciones están expuestas a vulnerabilidades y están expuestas a estas publicaciones que hace OWASP. En el 2013, OWASP hizo una publicación del top 10 de las principales vulnerabilidades sobre las aplicaciones. Y esas vulnerabilidades las volvió a publicar en el 2017, y cuando uno hace la comparación de lo que pasó desde el 2013 al 2017, vemos que muchas de ellas siguen estando vigentes, o sea, no cambiaron. Muchas de esas vulnerabilidades de pronto se movieron en el ranking, arriba, abajo, pero siguen siendo vigentes. Y la pregunta que uno se hace, bueno, con todos los avances que nosotros hemos tenido en seguridad de desarrollo, con todos los nuevos equipos, los controles, la educación que hemos tenido nosotros hacia protección contra cibercrimen, ¿por qué eso no ha disminuido? Es sencillamente porque siguen apareciendo industrias que son completamente dedicadas a hacer explotación de vulnerabilidades, y en términos generales lo llamamos al cibercrimen. O sea, compañías que se dedican exactamente a esto. Y así como nosotros buscamos clientes y buscamos nuevas oportunidades de negocio y buscamos un mayor revenue, también este tipo de compañías hacen eso y buscan nuevas maneras de atacar, y nuevos clientes en distintos países expanden sus negocios hacia otras latitudes para obtener su propio revenue. Y les quiero compartir por ejemplo, este correo que me llegó hace unos días. Es de nuestro equipo de actualizaciones de creación de firmas en F5. Es un listado, es una muestra de un listado de firmas que se actualizaron. Por ejemplo, este correo es del 22 de julio. Entonces, ese día me llegó a mí este correo diciendo hay una actualización de firmas, y cuando yo observo aquí dice Cross-Eye Scripting. Y cuando voy a este listado que les mostraba aquí, ¿cierto? Veo que Cross-Eye Scripting está en el 2013, ¿cierto? Y que sigue estando en el 2017, y que hoy en día siguen haciéndose firmas contra Cross-Eye Scripting. Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Pues resulta, nuevamente, son nuevas técnicas, como dice aquí, técnicas de evasión que se construyen para bypassear los controles que uno coloca para proteger las aplicaciones. Así que esto es continuamente algo que nosotros debemos estar haciendo. Y eso nos lleva al concepto de que las amenazas, lógicamente, hacia nuestras aplicaciones han evolucionado, y que ya no son simplemente eh, hacer de pronto un escaneo de puertos, o no, no simplemente tratar de hacer un robo de información o algo. Hoy en día las amenazas se componen de múltiples componentes. Hoy en día, por ejemplo, pueden distraer a un administrador tratando de hacer un ataque de negación de servicio mientras tratan de penetrar a la aplicación y hacer algún tema digamos, de cross-site request forwarding, por ejemplo, distintos tipos de amenazas, ¿vale? Entonces, cuando decimos que ha evolucionado, quiere decir que hay múltiples vectores de ataque que son utilizados contra nuestras organizaciones. Ahora, el tema aquí no es que si me atacan o no me atacan, sino el tema es cuándo lo van a hacer, o cuándo mi organización es interesante para alguien
cuando yo tengo, cuando la exposición de mi negocio es importante para alguien de tal manera que pueda ganar revenue. Bien, entonces si tengo un competidor fuerte, tal vez un competidor podría contratar alguno de estos servicios que se contrata en internet y atacar mi negocio, lo indisponibiliza y él gana mayor revenue. Entonces, es dependiendo de esa exposición al riesgo que tiene mi organización que yo puedo llegar a ser víctima de este tipo de ataques, de este tipo de amenazas avanzadas. Y les quiero compartir, por ejemplo, algunas de las noticias más frecuentes que nosotros observamos en el mercado. Una de ellas, por ejemplo, fueron los ataques que hicieron al Reino Unido por causa de robar el secreto comercial de las vacunas, ¿no? Eso fue descubierto que eran ataques que se hacían desde Corea del Norte. Entonces uno encuentra allí, por ejemplo, motivaciones por las cuales trataban de robar este secreto comercial. Esto fue en marzo de este año. Entonces observen que hay una motivación, había algo que ganar, ¿no? Y por eso lo hacen. O por ejemplo, que hizo el año pasado Magikarp, que fue muy conocido y cómo hacía como en los sitios web, hacía un pequeño robo de la información que los clientes colocaban en distintos sitios web. Magikarp es un grupo de cibercrimen que infectaba ciertos sitios web de e-commerce y robaba información de las tarjetas de crédito para luego hacer defraudaciones. O cómo no olvidar, por ejemplo, la emergencia que sufrió este año Estados Unidos cuando atacaron el mayor oleoducto del país y lo que hicieron fue secuestrar los sistemas, lógicamente con ransomware y allí llegaron al otro día, no podían operar y les tocó pagar. Les tocó pagar millones de dólares para poder que les desbloquearan sus sistemas porque pues, no podían operar y el costo de tener su maquinaria detenida era mucho más alto que lo que ellos tenían que pagar. Entonces, estas son cosas que suceden lógicamente porque este tipo de organizaciones pues va a darles a ellos un revenue. Entonces, nuevamente es el análisis de riesgos que nosotros hacemos en nuestras organizaciones orientadas hacia las aplicaciones más críticas o los procesos más críticos, ¿qué riesgo tienen? ¿Qué nivel de riesgo tienen? ¿Qué nivel de exposición de riesgo tienen? Y eso a nosotros nos da entonces la necesidad de aplicar controles, no solamente controles técnicos, sino también a veces controles administrativos, de procedimientos, etcétera, para contrarrestar y disminuir ese análisis de riesgo. F5 Labs es una organización un departamento de investigación de F5 que hace investigación acerca de las principales problemáticas que suceden, particularmente este informe es para Latinoamérica y destaca, por ejemplo, el año pasado, perdón, en lo que va de este año, ransomware es uno de los principales ataques que se ha acrecentado, digamos, en nuestras organizaciones pero hay otros que siguen teniendo bastante relevancia, ¿cierto? Como son las brechas en las aplicaciones o las brechas por causa de software de terceros, como lo que pasó con SolarWinds cuando atacaron a Faraday, por ejemplo. Este tipo de brechas utilizando a terceros son también parte de las estadísticas y tiene un volumen alto de episodios que suceden. Ahora, cuando vamos nosotros a organizaciones, lo que uno más observa y que no es raro para encontrar en esta estadística es el área de finanzas como digamos, el sector más atacado o con mayores problemas y amenazas. Pues lógicamente uno entenderá que ahí se encuentra también el dinero, pero observen el sector educación cómo ha pasado a ser, digamos, a tener una segunda relevancia allí, ¿no? Y healthcare también. Entonces observen que se diversifica hacia otras áreas por decirlo así, de negocio, ¿no? Ahora, este es un informe del grupo de IBM, del Departamento de Investigación de IBM, que sí lo deja uno bastante preocupado, porque cuando uno observa esta estadística, y permítame, la leo con ustedes, es que, por ejemplo, para este tipo de amenazas, como por ejemplo credenciales comprometidas, o sea, que se robaron la base de credenciales de alguna compañía, los accesos, por ejemplo. Entonces tienen esa lista y dice que 250 días después, esos 8 meses después, las organizaciones en promedio se dan cuenta que fueron robada su información. 8 meses después.
Y dice que 3 meses después, es en promedio, es lo que una empresa, una organización tardaría en cerrar esa brecha. Entonces, ustedes se imaginan lo que con esta tendencia que tenemos nosotros los seres humanos de repetir los usuarios y las contraseñas en múltiples sitios web, ¿cuánto daño nos pueden hacer cuando nos roban las credenciales y cuánto pueden usar esas credenciales en otros sitios web para ver qué más pueden hacer? Entonces, esto sí me parece muy crítico, el tema de identificación, ¿no? Lo poco lo menos tiempo que se ve en esta estadística es técnicas o fallas en configuración. Se tardan por lo menos entre 5 y 6 meses, pero sigue siendo muy, muy alto. ¿Ya? Y corregirlos tardan entre 2 meses y un poco más. Entonces, digamos que esto es demasiado, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué vamos a hacer ante esta realidad? Porque creo que nosotros no somos, no somos menos propensos a sufrir esto. O sea, ¿en qué momento realmente nosotros nos demos cuenta, oiga, algún día me han robado la base de usuarios, de contraseñas de mi organización? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo saberlo, no? Y entonces ahí viene la respuesta. ¿Será que nuestros ambientes, la pregunta, ¿será que nuestros ambientes están bien protegidos? Porque indudablemente son nuestras aplicaciones el objetivo número uno de los atacantes. O sea, ellos son, allí es a donde quieren ellos llegar y donde quieren hacer las defraudaciones. Y lastimosamente, durante muchos años nosotros hemos encontrado que las organizaciones hacen protecciones con herramientas muy tradicionales, con lo que llamamos, por ejemplo, anteriormente el seguridad en el perímetro, con lo que sería un firewall, por ejemplo. Y tratamos solamente con este tipo de controles hacer protección de nuestras aplicaciones. Pero cuando estamos nosotros migrando hoy en día a un mundo digital, donde nuestras aplicaciones no solamente están en el perímetro, sino que incluso la estamos llevando nosotros a una nube, a distintas nubes o a una nube privada, por ejemplo, cuando ya tenemos distintos entornos para que nuestros clientes interactúen con nuestras aplicaciones, pues deja el concepto de tener un muro de protección delante de nuestras organizaciones, deja de ser. Porque ya nosotros, la organización comienza a ser una organización que está distribuida. Entonces las aplicaciones, las protecciones y los controles tradicionales que antes teníamos dejaron de ser eficaces y distintos tipos de ataques entonces empiezan a aparecer. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con ataques como Man in the Browser? Que es que un usuario, uno de mis usuarios, digamos, masivos en Internet que interactúa con mi aplicación, con mi sitio web, está infectado. ¿Cómo yo controlo que esté conectándose a mi sitio web, a hacer una compra, por ejemplo, una transacción en línea o hacer un proceso de matrícula en una entidad de educación? ¿Cómo yo controlo que ese usuario no esté conectado? Si el usuario trabaja en mi empresa, a lo sumo yo podría pasarle un computador con antivirus y hacerle, digamos, todos los controles y ya, y de pronto minimizar ello. Pero ¿qué pasa cuando nuestros negocios, por eso arrancaba yo con la digitalización, cuando nuestro negocio es digital, cuando nuestras aplicaciones están publicadas? ¿Cómo yo hago para controlar que el masivo de los usuarios que se conectan conmigo estén libres de una infección del browser? Entonces, imposible, ¿no? O sea, imposible que a 10, 20 millones de clientes que sean en Colombia, que se conectan a mi aplicación, yo los vaya a poder controlar. No, no se puede. Entonces, ¿qué yo podría hacer contra eso, no? O, por ejemplo, un viejo ataque tan conocido como parameter tampering, ¿no? Que cuando se tiene un sitio web y se están haciendo compras, un atacante puede desde el origen modificar el valor de un artículo y tratar de cambiar el precio de compra, alterar el precio de compra y obtener descuentos a los cuales no están autorizados. O, por ejemplo, ¿qué no decir cuando nosotros hoy en día vemos que las aplicaciones están trabajando usando tráfico cifrado? Pues nuestros controles normales que teníamos nosotros, que no hacen desencripción de tráfico, sino que la hace generalmente un servidor de aplicaciones,
no van a ver lo que va dentro del tráfico cifrado y no van a poder hacer una protección de ese tráfico, sino que cuando llega al servidor, se abre el tráfico, un atacante entonces tiene acceso directo a una base de datos. ¿Bien? ¿Por qué es tráfico cifrado? Y entonces sencillamente pues la información nuestra puede caer en manos inadecuadas. Y nuevamente esto porque pues el esquema que nosotros siempre hemos, digamos, aceptado es que tenemos nosotros un firewall a través del cual publicamos las aplicaciones y ya está. Y ese es el único control que tenemos. Pero cuando nuevamente el tráfico es cifrado, generalmente uno no hace desencripción en el firewall, sino que lo hace en un servidor atrás para hacer un cifrado end-to-end. Así que estos controles han dejado hace mucho tiempo de tener efectividad. Ahora, ¿cómo nosotros desde F5 podemos ayudar a nuestros clientes para contrarrestar este tipo de amenazas? Bien, yo quiero referirme a los niveles de amenazas que hoy en día los usuarios pueden llegar a tener. Hay un nivel inicial que se puede tener y es eh, lo que hablamos al comienzo, vulnerabilidades, la exposición que podemos tener nosotros a vulnerabilidades del software de nuestra aplicación, los principales ataques conocidos que publica OWASP, ataques de día cero, o sea, vulnerabilidades no conocidas. Entonces, ese tipo de amenazas son las más comunes y las que generalmente nuestras organizaciones están dirigiendo para contrarrestar. Y desde F5 nosotros podemos ayudar a nuestros clientes de maneras bien particulares. Ahorita les voy a mostrar un poco de manera más específica cómo lo hacemos. Y esto nosotros lo podemos cubrir. Pero no es el único foco y nuevamente dependiendo de la exposición al riesgo que tienen nuestras organizaciones, los controles van a tener que ser diferentes a medida de que nosotros estamos más expuestos y a medida que el riesgo crece según el tipo de negocio que nosotros tenemos. Bien, entonces esto viene ahora a ataques que llamamos nosotros dirigidos. Entonces, cuando un atacante está tratando de llegar hacia un sitio, de hacer una explotación, de robar información, de hacer una penetración o algo, lo que primero hace son cosas sencillas, un escaneo de puertos, mirar qué aplicaciones están publicadas, mirar qué tipo de sistemas operativos publican las aplicaciones, mirar los flujos hacia la aplicación, una página de login, bueno, distintos aspectos ahí, una exploración. Pero cuando hay un verdadero interés en hacer un ataque, una defraudación, vulnerar una aplicación de una organización, entonces ahora ya entramos nosotros a lo que son los ataques dirigidos, donde se encuentra un puerto, se descubre un sistema operativo, una aplicación, entonces se investigan cuáles son las vulnerabilidades de ese sistema operativo y empieza a tratar de hacerse explotación de esas vulnerabilidades y a tratar de bypassear los controles y se empieza a hacerle preguntas a ver cómo la aplicación responde y si había un campo nombre, pues le mando números a ver si el servidor responde con un campo equivocado o no. Y empieza a hacer un poco más de investigación y más de investigación para tratar de bypassear los controles de seguridad que yo tenga ahí establecidos. Entonces, aquí es donde nosotros llamamos que son ataques dirigidos, ya son ataques mucho más especializados. Y un tercer nivel, lo llamamos nosotros, ya son incluso, eh, van a combinar dos cosas, van a combinar lo que son técnicas de ataques para denegación de servicio como tal, pero también van a combinar afectaciones a la lógica de una aplicación, en la cual no necesariamente pueden ser un ataque como tal, sino a aprovechar una debilidad de la aplicación. Por ejemplo, yo tengo una tienda de café y a todos mis empleados les digo perdón, a todos mis clientes les digo que el día de cumpleaños les voy a dar un café gratis. Y eso está bien. Entonces, creo yo 365 cuentas y escribo 365 diferentes días de cumpleaños y todos los días voy y reclamo una taza de café gratis porque es mi día de cumpleaños. Entonces,
pues realmente no hubo una vulnerabilidad lo que atacamos, sino que se ataca la lógica de la aplicación. Entonces, este incremento en las distintas técnicas, en la diversidad de métodos, es lo que nosotros buscamos ayudar a nuestras organizaciones, a nuestros clientes para proteger. Bien, ¿en dónde nosotros o en qué nosotros estamos tratando de ayudar? Básicamente nosotros podemos proteger a las aplicaciones de nuestros clientes de ataques de denegación de servicio, pero fundamentalmente me voy a referir a lo que son ataques en capa 7, ataques directamente a la aplicación, que son pequeñas gotas de tráfico que van llegando, que van saturando, que van haciendo que se consuman mucho más recursos de hardware, de CPU, de los servidores, hasta que llega un momento en que quedan indisponibilizados y no puede, nuevos clientes pueden ingresar a la aplicación. Ese tipo de ataques son muy comunes. Por ejemplo, de entre ellos podemos considerar ataques de fuerza bruta, donde se puede tomar un diccionario de esas credenciales que se encuentran en la dark web y empezar a probar con una herramienta automática. 100.000, 200.000 credenciales, empezar a probarlas hasta que se descubren distintos usuarios y distintos accesos que son permitidos. Entonces, por ejemplo, eso podemos nosotros protegerlo. Podemos nosotros bloquear este tipo de tráfico de bots. Los bots son herramientas que surgieron en los últimos 10 a 15 años incluso, pero que hoy en día se han convertido en casi el 50% del tráfico de Internet es tráfico de bots. Algunos de esos tráficos son bots buenos, como el bot de Google, de Vine, de Firefox, por ejemplo, son bots buenos, ¿cierto? Y algo otros se convierten en bots maliciosos. Por ejemplo, cuando tienes una agencia de viajes y hay un bot que todo el tiempo está censando cuáles son los precios que tienes para hacer una estadística y que tu competencia tenga precios diferentes. O cuando un bot entra, se autentica automáticamente en un sitio de e-commerce, agrega varios productos a la canasta de compras, pero nunca termina el proceso de compra y lo que hace es bloquear el inventario. Entonces observen cómo se hace al final una denegación de servicio sin utilizar alguna técnica como cross-site scripting o SQL injection o cosas por el estilo, simplemente atacando a la lógica de la aplicación. Entonces, proteger contra tráficos de bots es muy importante y es parte de lo que nosotros podemos ayudar a nuestros clientes. Bien, podemos nosotros prevenir, por ejemplo, el robo de credenciales. Cuando hablábamos hace un momento de yo no puedo controlar a los 100, 200.000 usuarios que acceden a mi aplicación, porque yo no sé qué tienen ellos allá, yo no les puedo instalar un antivirus allá en sus computadores. Yo sí puedo, a través de técnicas de encripción de los formularios que le presento al cliente, evitar que una herramienta como un keylogger grabe los usuarios y las contraseñas del cliente y las envíe a un tercero para que después hagan, por ejemplo, un secuestro de cuenta. Eso sí lo puedo hacer y lo puedo hacer desde la aplicación sin necesidad de instalar nada en el cliente. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos ayudar para que pues, haya una mayor seguridad. O, por ejemplo, cuando un cliente se valida con nosotros y está con la aplicación, perdón, y está tratando de hacer ataques diccionario, yo puedo también llegar a detectar y decirle, sabes que después de 3 intentos, 5 intentos fallidos en menos de un segundo, bloquealo porque usted es una herramienta automática, usted está tratando de atacar a mi aplicación. Cosas como esas las puedo hacer. O puedo, por ejemplo, tener dashboard de compliance. Esos dashboard de compliance les voy a mostrar cómo son realmente. Lo que nosotros buscamos aquí es tener una vista rápida del cumplimiento en las políticas de seguridad que yo he aplicado hacia una aplicación. Entonces, cuando yo hago una configuración de un control de seguridad, lo que nosotros como F5 le mostramos a nuestro cliente es una facilidad en saber qué tanto nivel de cumplimiento tiene el control que ha aplicado para proteger su aplicación. Entonces, de esta manera yo digo, si mi aplicación está protegida, o no le falta algunos controles todavía y puedo hacer yo una auditoría muy rápida a la hora de tener este dashboard allí, digamos, tan a la mano para poder hacer las auditorías.
Podemos incluso tener dashboard de compliance, informes, reportes de compliance para PCI, lo podemos hacer. Bien, podemos, por ejemplo, disminuir la cantidad de tráfico que está llegando a nuestras aplicaciones. Una de las cosas cuando bloqueamos los bots, si decimos que la estadística 50% es tráfico automático, y nosotros bloqueamos ese tráfico automático que no nos interesa, eso quiere decir que estamos disminuyendo la cantidad de tráfico que llega a mi infraestructura. Y eso quiere decir que yo realmente requiero muchas veces menos infraestructura de la que actualmente tengo para atender a mis clientes. Y lo mismo con estos bloqueos de fuentes maliciosas, lo que nosotros tenemos es una base de datos de, por ejemplo, de proxies anónimos, de conectores de VPNs anónimas, de spammers, de IPs de las redes Tor y una serie, una clasificación de distintas IPs que lo que hacen es de entrada, cuando yo valido que viene el tráfico de una fuente mala, que no me conviene, entonces de entrada yo bloqueo y lo que le va a llegar a mi aplicación es mucho menos tráfico del que antes yo estaba teniendo. Entonces, eso lo podemos hacer, o por ejemplo, hacer un bloqueo por geolocalización, porque de pronto a mí no me interesa el tráfico que viene de Rusia. Entonces yo de entrada, pues mis usuarios no están en Rusia, bloqueo, es menos tráfico el que me va a llegar y estoy disminuyendo las probabilidades de ataques. Bien, y hay otro tipo de amenazas que están sucediendo. Nuevamente, esto es una industria, hay investigadores, empresas investigadoras que hacen los análisis de las vulnerabilidades, crean toda la estrategia, la campaña para entonces llevarlo a ciertos países o a ciertas organizaciones y atacarlas. Nosotros a través de los departamentos de investigación lo que estamos es viendo qué está pasando en todas partes del mundo. Entonces, que se levantó una campaña para atacar a servidores Apache, por ejemplo, o servidores Postgres, con base de datos Postgres. Entonces, una campaña que se levantó, que está sucediendo en otra latitud especializada para ello. Nosotros sabemos, descubrimos eso y lo que hacemos es tomamos todo ello y construimos nosotros esa protección de tal manera que la inyectamos proactivamente a todos nuestros clientes y ya quedan protegidos. Cuando la campaña se mueve de país a país, ya nuestros clientes en otros países están protegidos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nosotros podemos ayudar a nuestros clientes. Podemos nosotros hoy en día a la hora de ofrecer nuestros servicios, pues como normalmente y muchos proveedores lo hacen con lo típico que son appliances físicos que se instalan en los data centers, pero con el movimiento, la digitalización que hablamos al comienzo, ya muchas aplicaciones están en la nube, así que nosotros podemos instalarnos nosotros en la nube. Tenemos nosotros incluso soluciones nativas que nacieron en nube para proteger las aplicaciones en nube, las aplicaciones orientadas a microservicios. Podemos nosotros o protegerlas allí o incluso nosotros tenemos servicios de administración delegada en la cual nosotros desde F5 con los expertos, con el SOC nuestro, podemos llegar incluso a atender a los clientes y a tener una administración centralizada cuando los clientes no tienen los skills, las capacidades o los recursos para invertir en ingenieros dedicados a este tipo de protecciones. Bien. Esto quería comentarles porque lo más importante también es que podamos interactuar ahora con la actividad del bingo, pero quería dejarles lo siguiente. Estamos nosotros en disponibilidad con COEM de poder hacer nuevas sesiones con ustedes y en la cual podamos seguir ahondando sobre algunos de estos temas que sean de necesidad para sus organizaciones. Si hay algún tipo de proyecto que esté ejecutándose, que ustedes requieran hacer una prueba de validación, de que nuestras soluciones están a la medida de ustedes, podemos también hacerlo. Bien, y también una de las cosas que les ofrecemos es, si quisieran ustedes tener un poco más de experiencia con estas soluciones, podemos nosotros tener sesiones de laboratorio con ustedes, de tal manera de que hacemos una nueva sesión
y creamos laboratorios y ustedes pueden venir, interactuar, probar los productos en un ambiente de demo y verificar cómo funcionan. Entonces es parte de lo que nosotros estamos dispuestos para trabajar con ustedes, siempre buscando que no se quede solamente esto en una charla, ¿no? En un rato aquí, sino que podamos nosotros realmente ayudarles a ustedes en alguna problemática que ustedes tengan para asegurar sus aplicaciones, ¿vale? Eh, pues gracias por este tiempo, gracias por unirse a esta sesión y los dejo enseguida con Diego. Gracias, Giovanni. Quiero acá tomarme 30 segunditos para comunicarle a todos nuestros clientes y recordarles que Controles Empresariales tiene uno de los equipos de ingeniería en Colombia más robustos en temas de F5. Controles Empresariales es el único canal guardian de F5 en Colombia. Esto nos habilita para prestar servicios profesionales para implementación y soporte con todas las especialidades que esto requiere, ¿no? Un equipo de soporte bien interesante, certificado, habilitado y con muchísima experiencia en el mercado. Perfecto, quería acotar también eso, Giovanni. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, están completamente abiertos los micrófonos. A Giovanni le encanta responder preguntas, él me lo dijo antes de la sesión, por favor, cliente que no me haga pregunta, cliente que no participa del bingo. Mentiras, pero sí, quien tenga alguna pregunta o inquietud, por favor, puede levantar el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo solo tengo una pregunta y es, ¿el material que nos mostraste de pronto quedan algunas memorias para poderlo acceder? Sí, se los podemos compartir. Yo te lo paso, Diego, para que lo puedas compartir con los clientes, ¿vale? Perfecto, sí, José, perfecto. Giovanni nos comparte el material. De igual forma, luego de la sesión, la próxima semana nos estaremos contactando con cada uno de ustedes. El objetivo es hacer posiblemente sesiones uno a uno. Si hay algún interés de parte de ustedes, poder realizar pruebas de concepto, demos, laboratorios, lo que sea necesario para que ustedes puedan validar, digamos, o tener más presente nuestras soluciones. ¿Perfecto? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, José Villar, lo que pasa es que yo levanté la mano, pero quien habló fue otra persona. Ah, ok. Vale, perfecto. Dale, José. Sí, digamos que una pregunta genérica, pero un poco para conocer la opinión de Giovanni, cómo lo podemos enfocar, y es de pronto cuál considera que es el principal diferenciador de F5 frente a competidores directos, en donde pues también hay características similares, pues no digo iguales, pero sí características similares y que cada vez vienen, pues también vienen innovando, también vienen colocando ciertos parámetros o ciertas configuraciones y sistemas integrados con características similares, tipo Fortinet, Palo Alto y demás. Entonces, de pronto conocer un poco con tu experiencia cuál crees que es ese diferenciador que puede tener F5 frente a esos competidores directos. Bien, mira, nosotros con nuestras soluciones para seguridad de aplicaciones ha sido algo que hemos enfocado nosotros en los últimos años y digamos que es parte de nuestra especialidad. Nosotros estamos enfocados justamente en eso, seguridad de aplicaciones. Allí ha sido donde nosotros hemos desarrollado desde más o menos el 2007 adquirimos nosotros una compañía y empezamos nosotros a desarrollar nuestra línea de seguridad de aplicaciones. Antes veníamos, claro, hace 25 años con lo que siempre generalmente nos han conocido, que es lo que tiene que ser balanceador de carga o temas de disponibilidad de aplicaciones. Y cuando empezamos en el 2007, 2008 con seguridad de aplicaciones, empezamos nosotros a enfocarnos netamente en ello. Y hoy en día somos una compañía de seguridad, ¿ya? Y nuestros enfoques están dirigidos hacia eso, hacia asegurar las aplicaciones. Y las compañías que nosotros hemos adquirido últimamente como Shape o como Nginx, que son compañías ahora de F5 y Volterra, son compañías que vinieron a sumar
hacia la estrategia nuestra para asegurar las aplicaciones de nuestros clientes. Entonces, siempre nosotros estamos invirtiendo allí. Decirles a ustedes, por ejemplo, no, es que nosotros tenemos esta característica, es que nosotros tenemos esta otra característica, ya sería demasiado el detalle y tal vez una u otra característica a ustedes no les haría la vida diferencial, pero lo que sí les hace a usted la vida diferencial es contar una fábrica que se dedica a eso, a seguridad de las aplicaciones, que cuentan con partners, como lo hablaba ahorita Diego, que tienen la experiencia en ello, que tenemos nosotros más del 50% de las soluciones de Web Application Firewall, por ejemplo, a nivel del mundo son de F5, o sea, nosotros tenemos el market share más grande. Las bancas, por ejemplo, han confiado en nosotros y eso no es de gratis, ¿no? Eso justamente porque hemos dado nosotros la talla, hemos dado el resultado. ¿Ya? Hay unos equipos de investigación muy buenos que nosotros tenemos. Incluso ahorita tenemos el soporte en español. Estamos nosotros lanzando ya soporte incluso en español diurno. Así que todo eso es un componente de lo que es un servicio, ¿no? Porque de pronto alguien podría decir, no, tenemos más controles, tenemos mucha más capacidad, pero no tienen una presencia que respalde a nuestros clientes. Entonces, en eso nosotros tratamos de diferenciarnos, ¿vale? Gracias. Bueno, sin decir todas las características que nosotros tenemos, ¿no? O sea, como te digo, no quiero entrar ahí a característica, pero hay muchísimas cosas que nosotros tenemos. Pero que te quedes con eso es la especialidad nuestra, asegurar las aplicaciones de nuestros clientes.